Monseñor Cabrera, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Muchísimas gracias. Siempre es una alegría el poder compartir con este canal tan querido, tan valorado, yo creo que no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Monseñor. Siempre es un gusto conversar con usted. Monseñor, ¿en qué consiste, qué es, cuáles son los objetivos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana? Bueno, si me permite así rápidamente, la Conferencia Episcopal es una instancia de encuentro, de diálogo, de animación, de coordinación de algunas actividades importantes para la Iglesia en Ecuador, respetando la autonomía de cada jurisdicción. Con esta finalidad, nosotros nos reunimos 2 veces en el año, son las dos asambleas, lógicamente, y ahí entonces nosotros elaboramos algunas líneas pastorales o también lo que ahora en esta ocasión hemos formulado bajo el concepto de nuestros sueños a nivel social, cultural, ecológico y eclesial. Pues estas líneas ofrecemos a todos los obispos en sus respectivas jurisdicciones para que ellos vean los modos prácticos de aplicarlo. Por eso no es, digamos, como una superestructura, más aún, digamos, es una estructura intermedia que llamamos entre el Papa y las diócesis. Por eso que también tenemos nosotros comisiones encargadas de planificar algunas actividades que estén al servicio de las diócesis y de los vicariatos. Es el sentido profundo, digamos, de la conferencia como tal. Lógicamente, después hay otra instancia que llamamos el Consejo Permanente, que nos reunimos para tratar temas coyunturales, a lo mejor de carácter social, económico, político, con el asesoramiento de personas peritas en estos campos, que nos puedan ayudar a ubicarnos y a ver qué palabra, a la luz del Evangelio y del Magisterio, podemos ofrecer. Y finalmente tenemos el Consejo de Presidencia, al que usted hizo alusión al comienzo, y bueno, es un servicio más que nada de animación, de acompañamiento, en el que nos han encargado para este trienio. En la designación suya como presidente del Consejo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ¿qué obligaciones conlleva? ¿Usted seguirá de obispo de Guayaquil? Por supuesto, es un servicio extra, si usted quiere, el que ofrecemos. De ahí, pues, mi servicio principal y fundamental sigue siendo el Arquidiócesis de Guayaquil. Tanto es así que como Consejo de Presidencia nos reunimos una vez a la semana. Generalmente lo hacemos los días jueves. Y ahora también, pues por esa situación de la pandemia, muchos de los temas los trataremos utilizando los medios tecnológicos, concretamente el Zoom u otros que sean al alcance. Y veo que es una forma muy práctica para abordar algunos temas, además del ahorro de tiempo y también recursos económicos. De tal forma que justamente esta tarde tendremos ya una primera reunión con el Consejo de Presidencia a través de este medio para ver la agenda para este primer año. Nos vamos así elaborando poco a poco. Lógicamente esa agenda luego lo remitimos a los demás obispos para que lo vean, si están de acuerdo. Entonces, como digo, es un servicio más de acompañamiento, de animación, de coordinación, tal como dice pues, nuestros estatutos. A lo largo de este año anterior, ¿cómo ha intervenido la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en la ayuda por el tema de la pandemia? ¿Y cuál es la proyección que maneja usted para el año, para los 6 meses siguientes? Bueno, en cada jurisdicción, vicariato, diócesis, hay una dimensión importantísima que manejamos nosotros que se llama la pastoral social o Cáritas, ¿no? Ese servicio pastoral, porque es Cáritas, pues se ha dedicado justamente a todo lo que ha sido de asistencia, en este caso dado la pandemia, buscando kits de alimentos, de medicinas, de insumos, y ahí tengo que reconocer, oiga, toda la participación, la colaboración de muchísimas personas que han hecho posible que estas ayudas llegaran. También tengo que reconocer y agradecer, porque es una bendición, la credibilidad que nuestras instituciones han logrado en estos últimos años. De tal manera que muchas de las ayudas han sido canalizadas a través de eso. Le comento, por ejemplo, hablando de Guayaquil, justamente ayer celebramos un convenio de las Naciones Unidas y la municipalidad
para que a través del Banco de Alimentos de Aconía, aquí en Guayaquil, se puedan distribuir 250.000 kits de alimentos en las zonas más vulnerables. Lógicamente nosotros contamos aquí con la infraestructura de las parroquias y así conocemos a las personas que carecen de esa necesidad prioritaria. Entonces, ese ha sido el trabajo nuestro. Mirando hacia el futuro, lógicamente nosotros seguiremos en esta actitud de colaboración, de apoyo, de solidaridad, poniendo a la disposición de las personas todo lo que tenemos. ¿Qué es que tenemos? Nuestras estructuras, como digo, parroquiales, nuestras organizaciones, tanto de alimentos como de salud, de educación. Igualmente tenemos otras obras aquí en Guayaquil. Por ejemplo, tenemos el albergue para niños con VIH-Sida. También tenemos el refugio Espíritu Santo para personas indigentes. Entonces, todas esas obras ponemos a la disposición. De tal manera que, mirando hacia el futuro, sabemos que la pandemia, como decían, alguien vino para quedarse. Bueno, hay que seguir afrontando, pero a través de estas formas tan prácticas y concretas. Considerando que la Iglesia siempre se ha pronunciado como que no interviene en la política, pero sí puede intervenir en los problemas socioeconómicos que el país atraviesa. ¿Cuál es la visión suya como presidente del Consejo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre los problemas socioeconómicos que vive el país en este momento? Bueno, nosotros oportunamente ya como conferencia episcopal escribiremos algunas líneas, algunas orientaciones para que las personas con la libertad que les caracteriza analicen si conviene o no conviene. Lógicamente, más de una persona ha cuestionado nuestra presencia, hemos dicho, pero también la iglesia no solamente está formada por sacerdotes y obispos, es el primer punto. Y luego como iglesia, como creyentes, también somos parte de esa sociedad. Yo suelo decir de una manera muy gráfica, también los curitas comemos, también los curitas nos enfermamos, también los curitas vamos a votar. Entonces necesitamos pues estar dentro de ahí. Lógicamente ahí viene la distinción entre la política general o común que se llama, que busque el bien de todos, y la política partidista, lógicamente que ya exige otro tipo de afiliación y de compromiso. Ahí en esos campos pues ya los sacerdotes y obispos no estamos. Lógicamente para nosotros sí es preocupante la situación social, ¿no? Esa especie, digamos, de ambiente, de desconfianza que se ha ido generalizando. También a nivel económico nos preocupa mucho la falta de trabajo. Yo creo que ustedes y todos coincidimos, y he escuchado también muchos sociólogos, politólogos, que ese es el problema principal. Y digo, no hay que pensar mucho porque hay cientos y miles de personas que en esta pandemia se han quedado sin trabajo. Hay gente que literalmente no tiene para comer. Entonces eso sí nos preocupa. No podemos ser indiferentes o indolentes, ponernos al margen de estas realidades, porque es en medio de estas situaciones que tenemos que anunciar justamente el Evangelio. ¿Y qué Evangelio? De la vida, el Evangelio de la salud, el Evangelio de la esperanza. Pues necesariamente tenemos que confrontarnos con la realidad que estamos viviendo. Y por eso la posición ya como iglesia ha sido también muy clara, de invitar justamente a los actores sociales, políticos, a que deponiendo intereses que pueden ser legítimos, pero que piensen ahora en el bien de la ciudadanía, de los más vulnerables, como decimos, y que allí pues hay muchísimos rostros, muchísimas personas que necesitan de nosotros. Yo digo, aquí en Guayaquil basta visitar algunos barrios y lógicamente uno se queda con el corazón partido porque dice, esa gente no tiene para comer ahora, y esa gente no tiene trabajo, y esa gente está enferma. Bueno, algo hay que hacer, no podemos pasar de largo, y aquí viene la figura del Evangelio del buen samaritano, que se detiene, que cura las heridas, que acompaña, y que si puede, pues también cubre los gastos. Pero claro, nosotros como iglesia, como institución, no tenemos recursos. ¿Qué hacemos? Invitar, tocar corazones, tocar mentes, y la gente aquí responde de una forma extraordinaria. Yo soy sorprendido y agradecido realmente por todo eso. Entonces, como iglesia, pues necesariamente tenemos que ofrecer una palabra. Lógicamente no es una palabra técnica, científica, a nivel político, económico, pero sí es una palabra de esperanza, a la luz, yo digo, pues de los valores éticos y espirituales que sí tenemos también que ofrecer a los demás. Y bueno, y siendo coherentes, hoy hablamos mucho de la sociedad inclusiva, me parece bien. Pues a veces cuando aparece la iglesia nos excluyen, nos sacan. Digo, ¿por qué? Seamos coherentes. Claro,
también somos, los creyentes también somos parte de esta sociedad, somos parte de este conglomerado, somos ciudadanos ante todo y sobre todo. Entonces, por eso como iglesia, yo creo que sí tenemos la gran responsabilidad de anunciar una palabra, independientemente de que las personas acepten o rechazan. Pero yo creo que nuestra voz sí es necesaria. Definitivamente y especialmente en la orientación de la lucha contra la corrupción, por lo que el Evangelio y la palabra de Cristo indican, y por lo que predica la Iglesia permanentemente, ¿cuál será su posición en torno a grupos políticos que representan precisamente a aquellos que se han sindicado dentro de la corrupción que ha vivido el país? Hicimos un documento que trata justamente ese tema de la corrupción. Y nosotros señalábamos ahí tres aspectos. El primero de carácter jurídico, y eso está ya establecido en la misma legislación, los delitos que están tipificados como el cohecho, el peculado, que son los dos más grandes, ¿no? El enriquecimiento pues ilícito. Y lo que pedimos es a las autoridades civiles que obren en justicia, que sigan los debidos procedimientos, que se haga, decimos, una exhaustiva investigación. Y si alguien, por cualquier motivo, cometió ese delito, pues debe ser aplicada la pena correspondiente, insistiendo inclusive en la devolución de los bienes. Eso desde el punto de vista jurídico. También es un tema ético, porque la corrupción hace daño a cientos de miles de personas, ¿no? No solamente al Estado ecuatoriano, porque al privar de sus bienes, pues lógicamente, fíjese, muchas personas quedan sin educación, sin salud, sin trabajo. Y eso éticamente, pues también se puede considerar como un crimen, porque es condenar a las personas a una muerte lenta. Y desde el punto de vista ya religioso, donde nos vemos nosotros, pues la corrupción es un pecado porque atenta contra el autor, contra el creador de todos los bienes. Y esas personas lo que han querido es justamente acaparar, usurpar, enriquecerse, olvidándose de los demás. ¿Y por qué es un pecado? Porque va contra el autor, pero también directamente contra las personas. Porque para la fe, el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Basta recorrer las páginas de la Biblia, usted va a encontrar que es un Dios que se interesa por los pobres, ¿no? Por el derecho, por la justicia. Solamente un nombre, amor. Amor realmente es el que desenmascara el abuso del poder, el enriquecimiento, y cómo las personas, al tener su corazón lleno de cosas, se olvidan de los demás. De tal manera que, como digo, nosotros tenemos esa carta que habíamos enviado y entiendo que eso pues ilumina, ¿no? Lógicamente no nos quedamos únicamente en la denuncia, al final decimos pues también hay que enviar palabras de esperanza, de confianza, saber que los seres humanos, es verdad, podemos cometer estos y peores delitos, pero también hay una capacidad para superar, para salir adelante, la capacidad de la generosidad, de la bondad. Entonces hay que desarrollar también esos valores que nos ayudan justamente a contrarrestar esta corrupción. Por ejemplo, la formación en la honestidad. Usted seguramente Claro. conocerá, o hay un librito que aquí un grupo de empresarios publicó que decía, ser honestos es rentable. O sea, demostrar que con estos valores es posible conseguir recursos para vivir con dignidad y compartir con los demás. Muchas gracias, Monseñor, por haber estado con nosotros a esta hora y por ese mensaje para el pueblo ecuatoriano desde su nueva posición como presidente del Consejo Directivo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Le deseamos mucha suerte y éxito en esa labor. Muchísimas gracias a ustedes y cuento con sus oraciones porque el Dios de la vida, el Dios de la justicia, el Dios de la solidaridad es el que nos impulsa a estar siempre atentos y ofrecer una palabra al menos de aliento y de esperanza a nuestros hermanos. Gracias de corazón. Un abrazo.